Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. 7 de noviembre, llegando al final del año gregoriano, estamos estudiando el libro de Shmot, de Paikra, de Levítico, capítulo 25, y si yo no me equivoco, llegamos hasta el versículo 25. ¿Alguien tiene registrado esto o algo distinto? No, hasta el 23. Ustedes deben empezar el 24, no el 25. Ok, perfecto. Bueno, igual el 24 es como un cierre del anterior, y en toda la tierra de vuestra posesión, redención habréis de conceder a la tierra. Es lo que veníamos hablando de antes, que tenía que ver con el año del jubileo, año sabático, el año del jubileo fue lo que estudiamos. Y ahora arrancamos con la misma temática, pero el 25 dice: cuando se empobreciere tu hermano y vendiere parte de su posesión, vendrá Redentor, el cercano a él, y habrá de redimir la venta de su hermano. Y el hombre que no tuviera Redentor y alcanzare su mano y encontrare tanto como para su redención, hará calcular los años de su venta y habrá de devolverle el sobrante al hombre a quien le había vendido y retornará a su posesión. Pero si no hallare su mano lo suficiente para devolverle a él, permanecerá su venta en poder del que la ha adquirido hasta el año del Yobel. Mas saldrá en el Yobel y retornará a su posesión. Un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, le agrego un concepto muy importante que aparece aquí, que está muy vigente hasta el día de hoy y tiene mucho vínculo incluso con la política del Estado de Israel. Acá aparece con el nombre de Redentor. ¿Qué es un Redentor? Bueno, cuando alguien empobrece, cuando alguien fracasa, cuando alguien es esclavizado, cuando alguien es secuestrado, cuando alguien la pasa mal, hay una categoría que se llama redentor, que es la persona que debiera ocuparse de rescatar a esa persona que está pasando esa situación compleja. El primer acto de redención se da en el acto de Pidyon Aben. ¿Recuerdan el ritual de un chico que nace primogénito, varón, que a los 30 días los papás lo tienen que rescatar, redimir, porque si no hubiera sido entregado el trabajo del templo y se lo compran a un Cohen? Ese es el primer acto de redención. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel tiene este concepto con cada persona que está enfrentando una situación complicada. Acá estamos hablando de alguien que se empobrece y tiene que vender su propiedad o incluso venderse él mismo porque no tiene plata para sostener su propiedad o no tiene plata para comer. En esas situaciones, lo que tenemos que saber de lo que tú planteas, Torah, es que si vos sos familiar cercano o si vos sos cercano a esa persona, tenés que redimirlo. La Torah no es sálvese quien pueda, ni mucho menos es que cada uno tiene que responder a su propia situación. El concepto de redimir a otro, de rescatar a otro, te obliga. Y es una mitzvah, un concepto importante en la Torah, y el Estado de Israel lo tomó para el ejército. Entonces, cuando un soldado cae preso o cae secuestrado o cae detenido, es obligación del ejército y del Estado de Israel hacer todo lo posible para rescatarlo. El último caso famoso que tuvimos fue el de Gilad Shalit, ¿no? Que me imagino que lo recordarán, que lo secuestraron, y como lo secuestraron y estaba vivo, tenemos en esa situación Gilad Shalit un ejército y un Estado haciendo todo lo posible para rescatar, redimir esa situación. Y el mundo no judío conoce esto desde la Edad Media. Y como lo conoce desde la Edad Media, hicieron mucho abuso de esto. Es decir, hay mucho esfuerzo. Voy a ir muteando a todos. El que quiera hablar se desmutea, por favor. Hicieron mucho esfuerzo para secuestrar gente judía, sabiendo de esta mitzvah y sabiendo que la gente iba a hacer todo lo posible para rescatar. Y con eso hubieron muchísimos abusos. Hubo mucho abuso
por parte del mundo no judío de pedir excesivamente cosas para ese rescate. Sí, Claudio. Una pregunta, hoy en día, ¿quién tiene ese ejercicio? ¿El Poder Ejecutivo, Poder Judicial en Israel? No, es un concepto. La halajá no rige en el Estado, no hay un concepto halágico que sea obligatorio, pero el concepto generó una cultura y la cultura hace que, por ejemplo, el ejército de Israel tenga esta idea como muy importante. Entonces, los soldados que ingresan al ejército tienen, por un lado, la motivación de saber que si algún día les pasa algo, hay un ejército entero y un Estado que va a hacer todo lo posible para rescatarlos, pero por otro lado, la presión. Yo no sé si ustedes saben, Gilad Shalit, que pasó a ser muy conocido, famoso en el mundo, no es tan bien visto por el ejército de Israel. Porque como saben que está esta obligación y que tiene mucho costo después para Israel y que tienen que entregar 500 o 1000 prisioneros para rescatar a un soldado, la consigna es que nunca te dejes capturar vivo. Y hay una presión puesta también en ese lado porque saben del costo que después tiene si eso ocurre. Entonces no es que hay alguien en el Estado de Israel a cargo de esta función. Es un compromiso del ejército y es un valor cultural del pueblo judío que viene de la Torá, de este concepto. Pero como la Torá no rige como ley, no hay nadie que dice está obligado a hacer esto en el Estado de Israel porque está escrito en la Torá. Bueno, rescate, redención es algo que en aquel momento existía y debe seguir existiendo. Si vos tenés un familiar cercano que le va mal, es mitzvah que lo ayude. Si vos conocés a alguien cercano que no tiene fondos, que no tiene una situación económica y vos tenés la posibilidad, tenés que ayudarlo. Y esto, a diferencia de algunas cosas que se van poniendo de moda, en la Torá es interpretado después en algunas líneas, no la única, pero en algunas, que dice, bueno, siempre ocupate de los que tenés cerca, primero. ¿Por qué vas a ir a ocuparte a ver si está bien la comunidad indígena o aborigen de tal lugar del mundo si tenés familiares o amigos cercanos que tienen dificultades económicas? Entonces, la obligación del rescate es de los más cercanos siempre. Se empieza por ahí. Entonces, por eso uno tiene que estar atento a lo que le pasa a la gente que tenemos más cerca en la vida. Y acá tenemos la indicación de rescatarlos. Y se los rescata hasta el año del jubileo. O sea que si la persona vendió una propiedad y faltan 7 años para el año del jubileo, tenés que pagar por 7 años. Si faltan 14, si faltan 18, si faltan 25, será el importe a calcular. Y un hombre, cuando vendiere una casa de vivienda en una ciudad amurallada, podrá redimirla hasta cumplirse 1 año a partir de la venta. 1 año será el periodo de su redención. Y así como los campos se redimen siempre, las casas en ciudades amuralladas, es decir, cuando vos vivís en la ciudad organizada, sí se pueden vender. No es propiedad perpetua. El campo es la propiedad perpetua de la familia. La casa en la mitad de la ciudad, no. Vos tenés tu departamento en Olivos y te fue mal y lo vendés, tenés 1 año para recuperarlo. Si durante el primer año no lo pudiste recuperar, ya está. Eso no vuelve a tu propiedad. O sea que el mercado de las viviendas sí se va a mover y va a modificarse en esta mirada de la Torá. Empero, si no fuese redimido hasta cumplirse 1 año entero, quedará firme la venta de la casa que está en la ciudad amurallada a perpetuidad para el adquiriente. Para sus generaciones no saldrá en el Yobel. ¿Está bien? Esto es lo que ocurre en las casas de las ciudades. Empero, las casas de los poblados, es decir, donde no hay muralla, donde la gente vive en el campo, como campo de la tierra será considerado, es igual que el campo, redención habrá de tener en el Yobel, habrá de salir. ¿Alguien conoce alguna otra ley judía que sea diferente si vivís en la ciudad amurallada o si no vivís en la ciudad amurallada? Acá hay una diferencia de ley. Si vivís en la ciudad amurallada, la venta de una casa puede ser rescatada durante 1 año.
Y después esa perpetuidad. Si no vivís en una ciudad amurallada, siempre podés rescatarla del nivel, siempre vuelve a tu propiedad el año del jubileo. ¿Conocen alguna otra ley que solo se aplique a una ciudad amurallada? No, nadie la conoce. Bueno, googleenla, investiguenla y después me cuentan. Es para Purim. En Purim, en las ciudades, en la época de Purim, que eran amuralladas, Purim dura 2 días. Las ciudades que no eran amuralladas, en la época de Purim, dura un solo día. Una rareza muy particular por una diferencia que hubo en aquel momento entre lo que ocurrió en Jerusalén y el resto, y lo que la diferenciaba tenía que ver con que una era amurallada y el resto no. No importa. Sepa que es algo muy extraño, pero que pasa, no solamente ocurre con esto del año del jubileo. Empero las ciudades de los Levim, las casas de las ciudades de su posesión, tanto de los Levim como de los rabinos, redención perpetua habrá para los Levim. El que le comprare, empero el que comprare de los Levim, habrá de salir la venta de la casa y de la ciudad en su posesión en el Yobel, ya que la casa de las ciudades de los Levim esté en posesión en el seno de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que la casa de los levitas en ciudades amuralladas es una excepción. Y esas sí salen en el jubileo, de los levitas y de los rabinos. Es una ley que rige que tenemos que cuidar las propiedades de los levitas. Esas no se pierden nunca. Porque el levita no tiene otra cosa para hacer, otra profesión, otro trabajo, y va a tener que ser más cuidado. No es un privilegio, es un cuidado. No es porque es una casta especial, sino porque económicamente no tiene otro sustento. ¿Sí? Es una diferencia enorme de lo que eran las noblezas en la antigüedad. No tiene que ver con darle un beneficio impositivo especial, sino con un cuidado por las pocas posibilidades de ingreso que tiene. Empero el territorio del ejido de sus ciudades no podrá ser vendido, ya que posesión eterna es para ellos. Cuando se empobreciere tu hermano y vacilare su mano, junto a ti habrás de sostenerlo, fuere extranjero o residente, y que viva contigo. Y ya que te habla de la posibilidad de que te vaya mal y que tengas que vender tu propiedad, lo primero que te va a decir la Torá, pero ¿sabes qué? Si tu hermano se empobrece, ayúdalo. Sé solidario, sé generoso. Tenés que aprender a dar y sostener a tu hermano. Porque si hicieran eso, no se llega nunca a la necesidad de redimir a una propiedad o a una persona, porque tuvo su ayuda en el momento adecuado. Es obligación sostener a tu hermano, a tu prójimo, perdón, fuere extranjero o residente y vive con vos. No habrás de tomar de él ni interés ni lucro, y habrás de temer de tu Dios para que viva tu hermano contigo. De esto ya hablamos porque está esta misma mitzvah en otro lugar de Torá, ¿recuerdan? Está prohibido prestar con interés a tu prójimo, cosa que la Torá lo dice de una forma un poquito más ambigua. La interpretación es que tu prójimo es solamente tu pueblo, para algunos, y entonces no se puede cobrar interés a un judío, pero sí a otro pueblo. Y para cobrar interés a un judío hacen un contrato especial y no le cobran interés. Transforman el interés en una sociedad y le pagan por el dinero porque invirtió en tu empresa, en tu persona, en tu trabajo, y vos le pagás un rendimiento del trabajo que él invirtió y no intereses. Un truco para poder cambiar la ley y que los judíos puedan prestar plata de interés. Ya en su momento lo hablamos, creo que lo recordarán, pero por las dudas algunos pequeños recuerdos. Les recuerdo que esta ley, el mundo cristiano también la adoptó como propia, y por eso los judíos en la Edad Media se pudieron especializar tanto en el préstamo, porque los cristianos tampoco podían prestarse entre ellos con interés. Entonces recurrían a prestamistas judíos.
Y como los judíos había un montón de profesiones y de trabajos que no podían hacer porque se los impedía el mundo cristiano, que era quien los dominaba, entonces se especializaron en esto. Y tenemos en el mundo judío un historial de ser parte de estos créditos y préstamos de muchos, muchos años, por necesidad, por restricciones, y a partir de haberlo hecho, empezó a generar otro motivo más para odiarnos. Y otra razón más para perseguirnos y expulsarnos. Porque lo hacían sabiendo que si nos expulsaban o nos mataban, caducaban las deudas. Entonces, los judíos prestaban dinero, los cristianos se endeudaban, y cuando se acumulaba demasiada deuda, hacían un blanqueo, que era matar o expulsar a los judíos. Entonces, cuando los judíos entendieron esto, empezaron a aparecer las letras de cambio y los medios de pago diferidos. Entonces, un judío prestaba plata a los nobles de un lugar, y cuando el volumen era suficiente, los endosaban y los mandaban a otros lugares. Entonces, por más que esos nobles los expulsaran o los mataran, la deuda seguía vigente. Y así nacen un montón de medios de pago que están vigentes hasta el día de hoy, que se fueron perfeccionando, por supuesto, y digitalizándose, pero que nacen con ese espíritu, de esa manera, intentando proteger la vida de los judíos y que no sea tan fácil y tan evidente la persecución o la expulsión o la ciudad. Es el origen del riesgo país, acá dice Tomás, probablemente sin la precisión que se mide hoy. No, no, no es broma, ¿eh? No, no, por No es eso es broma. la precisión con la que se mide hoy, pero eh, O sea que habrá, el judío sabía cuando, estaba pensando, cuando se le acercaba la hora, claro, cuando cuando el riesgo país era que el país lo termine matando, o los nobles o los conductores de esos lugares. Bien, sigamos con... Tu dinero no habrás de darle a interés, y con lucro no habrás de darle tu comida. Acá hay, digamos, además de lo que hablábamos recién, como otra idea importante. ¿Ustedes recuerdan que yo siempre les digo que la Torá es un texto que protege y cuida a los más débiles? Bueno, este es un ejemplo más. Alguien que no tiene recursos económicos, alguien que no tiene posibilidades o alguien que no tiene para comer, es alguien en estado de debilidad. No te aproveches de la debilidad del otro. Justo estamos leyendo esta semana Parashat Hayei Sarah. No sé si todos sabían, vamos a leer el sábado de la mañana Hayei Sarah. Y ahí hay un ejemplo de un aprovechamiento de alguien que está en estado de debilidad. El aprovechamiento lo hace Efrón, el dueño de una cueva y de todo un campo. Cuando Abraham, que está de duelo porque murió Sara, y está débil, y está necesitado, y está en una situación vulnerable, se acerca y dice: yo quiero comprar esa cueva. Y el vendedor, Efrón, el dueño, se abusa de la debilidad de Abraham. Y manipulándolo con las palabras, le dice: la cueva que viene con todo el campo. Es como que vos quieras comprar una rueda de auxilio y el vendedor te diga: esa rueda que viene con todo el Mercedes-Benz. Como que si querés comprar la rueda, tenés que comprar todo el auto. Bueno, Efrón hace este juego de palabras, como haciéndole creer a la gente en su discurso que él es muy generoso y que es muy bondadoso y que no le importa nada. Y mirá, si me voy a pelear con Abraham por la cueva y todo un campo que vale apenas 3 millones de dólares, 400 ciclos de plata, dice Abraham. Una fortuna de aquel momento. Y Abraham, que se va a poner a negociar, está en estado de debilidad, está con su muerta ahí, la necesita enterrar, ya había elegido el lugar. Bueno, termina comprando todo un campo y una cueva. Y lo único que quería comprar era la cueva. Y pagando el precio que Efrón le pone frente a todos.
Entonces, es un ejemplo de alguien aprovechándose de la vulnerabilidad, de la debilidad, por la escasez, por la falta que puede pasarte en la vida. Entonces, de acá la Torá dice, nunca te aproveches de aquel que no tiene o no puede. ¿Sí, Claudio? Ahora, al mismo tiempo, Efrón se lo quería dar gratis a Abraham la tierra, pero Abraham pensó que eso debilitaría más a su persona porque estaría pendiente de las decisiones futuras de él. Eso me enseñaste vos en una oportunidad, creo. Nadie compraría gratis una tierra que no compras, sino que te dan, y entraría muerto. Porque el día de mañana no tenés más acceso a esa tierra, porque el día de mañana la pueden cambiar de dueño y vos. Entonces, era obvio, era un discurso de que se lo daban gratis, pero no era real. Porque no, O no, sea, no. también súper abuso de la debilidad de Abraham ahí. Exacto. Anita, Hola. Bueno, hay algunos cabalistas que dicen que Abraham se aprovechó de Efrón porque ahí está la entrada al Pardés. Y dicen que Abraham sabía que era la entrada al jardín del Edén. Y justo hoy escuché una para allá de Javier Wolkoff del 2015 y habla justamente de eso. Que ahí está la entrada al paraíso y bueno, que supuestamente Abraham sabía y se hizo el distraído. sí, lo que pasa, que también es verdad que esto es parte de las creencias místicas del pueblo judío, es que ese lugar es conocido y sabemos cuál es. De hecho, es un lugar que muchos judíos muy observantes van a rezar. Se llama Meharat Machpelah, es un lugar en Hebrón, que hoy es parte de la Palestina, y tal vez alguien entró a partir desde ese lugar al Gan Eden. Yo no conozco a nadie que Y entró. se dice que sí, se dice que sí. Por eso, El único que salió vivo, Rabí Akiva. Pero bueno, bueno, esa es la historia del Talmud de Arba, Shenichnesú la Pardés, 4 que entraron en el Pardés. Uno enloqueció, uno murió, uno hizo apostasía, abandonó el judaísmo, Elisha Ben Abuya, y el único que al hacerlo fortaleció su fe fue Rabbi Akiva, como enseñándonos que los lugares místicos son peligrosos, no son para cualquiera, que hay que estar muy bien plantado en la vida para que eso te fortalezca tu fe y los riesgos que corres al hacerlo son bastante importantes, ¿no? Es parte de lo que nuestra tradición transmite con todo esto. Bien, entonces, volvemos al Torá. Yo soy Adonai vuestro Dios, que os he sacado a vosotros de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser para vosotros Dios. Si yo te saqué de la tierra de Egipto y te di una tierra, yo puedo legislar sobre esa tierra. Porque vos estás en esa tierra porque yo te saqué de Egipto y te llevé ahí. Es como cuando la Torá dice, yo creé el mundo y reparto, bueno, ahora te puedo dar ahí porque yo creé el mundo. Entonces quería usar esto como disparador de si alguno de nosotros usó esa lógica para educar a sus hijos. Vieron que hay gente que le dice, mira, como yo te di la vida, vos tenés que hacer tal cosa. Como vos vivís en mi casa, acá las reglas las pongo yo. Como yo soy el que a vos te mantiene y te paga, te vivís gracias a mí, tenés que respetar lo que yo digo. No querés hacerlo, anda a vivirte solo, anda a hacer tu vida, y entonces ahí vas a poner vos tus reglas. ¿Alguno hizo esto? Bueno, algunas levantan la mano y se animan a contarlo, otros les da más vergüenza, pero es un exceso de poder. Es jugar a Dios un ratito. Porque la verdad puede ser puesta exactamente al revés también. Uno podría decir, yo no te pedí nacer, papá, vos me trajiste al mundo, mamá, y vos tenés que hacerte cargo porque vos querías ser mamá o papá. Yo no te lo pedí. Así que si vos me trajiste a este mundo, hacete cargo, hacete responsable. Yo vine a satisfacer un deseo tuyo. Es más, me tenés que agradecer, porque gracias a que yo vine, vos pudiste transformarte, así que pagame. ¿No? Fíjense cómo uno puede usar la lógica para un lado y para el otro.
somos muy inteligentes los seres humanos para acomodar las cosas en función de lo que nos conviene, ¿no? Y cuando nuestros papás nos hacían eso, nos enojábamos. Y ahora se lo hacemos a nuestros hijos porque cambió nuestra perspectiva o nuestra conveniencia, que es más grave que nuestra perspectiva. Entonces simplemente lo traigo como ejemplo de que no hagamos abuso de cierta lógica porque se nos puede jugar en contra, porque se puede presentar de otra manera y demás. Si tenemos que ocuparnos de los débiles, de los que no tienen la posibilidad de mantener solos, imagínense si no tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, que están bajo nuestro cuidado porque todavía no pueden autoabastecerse, autosostenerse y automantenerse. Así que... Fabián, pero vos también hablaste de reglas, de poner las reglas en la casa. Y si en la casa no hay un orden, no hay una regla, no es que uno se crea a Dios, pero se cree un padre que pone orden y y también es la ley, ¿no? El padre está marcado por la ley, qué sé yo. Yo no estoy en contra de que pongamos leyes en las casas, de hecho, yo lo hago en la mía. Lo que digo es que tengamos cuidado con las lógicas argumentales cuando decimos que yo puedo poner leyes porque yo te di la vida y entonces vos tenés que obedecerla. A eso me refiero, no a que no pongamos leyes, a que no acordemos leyes, a que no tengamos cierta autoridad por el lugar y responsabilidad que nos toca, pero ojo con usar porque, esto es de la Torá de recién, porque yo te traje al mundo, porque yo te di la vida, porque ese argumento puede ser dado vuelta. Y tenemos un chat también acá. El poema de Khalil Gibran dice lo contrario. A ver, ¿qué dice? No lo tengo a mano, pero la idea es que no cortar las alas de tus hijos. Esa es la moraleja, digamos. Tus hijos no son tus hijos. A ver, capaz que Irene lo recita. No, todo no lo sé. Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, no sé, habla toda una cosa así como diciendo, no te pertenecen, los educás, punto. Tal cual, tal cual. Y no, Además, el tema es la no arbitrariedad, ¿no? Porque de pronto poner reglas está bien, pero el tema es que las reglas no sean arbitrarias, más allá de que no necesariamente te las tenés que consensuar con tus hijos, pero el tema es la arbitrariedad, supongo. Tiene que ver con, no tengo todo el poder y hago lo que quiero. y construimos reglas porque es imprescindible la convivencia, no porque me tengas que agradecer de por vida que te di la vida y entonces lo que yo digo. Claudio. Me hace acordar un poco a Ud Gozal, la canción, ¿no? Vuela pichón, pero de cualquier manera, uno ciertas normas tiene que fijar en el sentido, yo te doy este colegio para que vos estudies, vos tenés ciertas obligaciones. El punto de equilibrio exacto es muy difícil, es decir, hasta acá te exijo y acá tenés el derecho de elegir. Es muy finito. Sí, como todo, ¿no? Hay que encontrar equilibrios, hay que poder, digamos, hacer las cosas correctas. Sí, Tomás. No, vos justo era de la mano con lo que decía Claudio, el otro, no te estaba tratando de acordar qué día lo dijiste, que en realidad nosotros, cuando nuestros chicos todavía no tienen suficiente discernimiento, tomamos decisiones que lo van a marcar de por vida. Vos lo hablaste el martes o el miércoles, no me acuerdo en qué clase, y fue muy interesante porque realmente ahí tomé conciencia que hay un momento de la vida que vos te imponés y en realidad le estás haciendo un bien al chico, obviamente, pero después vienen las consecuencias. Sí, lo hablamos el martes en Torá, pero le estás haciendo un bien, ojo, a veces, depende cómo hagas las cosas, digamos, no siempre es un bien y a veces uno se equivoca y lastima y produce. Pero yo lo que decía el martes, para los que no estuvieron, es que a veces nos da mucho pudor decir, no, yo le quiero dar toda la libertad porque quiero que mi hijo sea libre, crezca en libertad, y ser padre es un poco autoritario. Y no hay que sacarse la careta, porque vos lo obligaste a nacer, porque vos le pusiste un nombre, porque vos lo hiciste crecer en una casa determinada, porque vos lo mandaste a hacer el colegio, o vos le preguntaste a tu hijo, ¿querés ir al jardín de infantes? ¿Querés ir a primera? O sea, hay un montón de cosas que vos le vas imponiendo y que en el crecimiento de esos hijos tomás decisiones que lo van a marcar para toda la vida. Así que en lugar de decir,
te doy toda la libertad, mejor seamos un poquito más responsables sabiendo que los marcamos. Marcela. Hola. No, digo que también libertad depende qué hijo. Digo, lo que es libertad para uno no es libertad para otro. Es como que uno empieza a poner parámetros pensando en la persona que tenemos enfrente, cómo está desarrollando, y bueno, es como muy personalizado, uno no puede generalizar. Sí, de acuerdo 100%, porque cada hijo necesita algo distinto y porque cada hijo atraviesa los procesos de una forma diferente y porque además la evolución de cada uno de estos hijos es distinta. Y entonces está claro que hay que personalizarlo lo más posible. ¿Claudio? El martes fue a partir del tema que se tocó del el matrimonio interreligioso, mal llamado mixto, como nos enseñaste. Yo le recomiendo a todos que cuando suba la clase grabada, que la escuchen. La clase de Torá del martes pasado fue excelente y muy clara. La voy a escuchar entonces. Qué bueno. Gracias por la recomendación. Sí, María. Sí, no, me puse a pensar, me hizo ruido, ¿no? Cuando vos decís, nos ponemos a jugar un poquito a Dios, ¿no? Viéndolos desde el lado de Dios, desde la imagen de Dios hacia nosotros, que nos dio la vida en cierta forma, y también la libertad, pero también hay momentos donde nosotros pedimos, al darnos cuenta de las cosas que hacemos mal, pedimos perdón, y por otro lado pedimos ser inscriptos, ¿no? En el libro de la vida. Entonces yo creo que en la familia también pasa un poquitito eso. La autoridad de Dios que, ¿cómo te puedo decir? Juzga pero no mata, que aprieta, ¿no? Un poquito el clavito para enderezarte. ¿Cómo lo ves desde el lado de arriba, ¿no? ¿Cómo se presenta Dios en la Torá hacia nosotros, que somos sus personas que nos creó? No, la Torá y la concepción judía clásica es que Dios nos obliga, y como creó el mundo, y como creó la existencia, y como nos sacó de Egipto, y como nos cuidó, tiene la posibilidad, la mirada de la Torá es de ponerte las reglas que son obligatorias para tu vida, pero como decimos los padres, pensando y convencido de que eso es para tu bien, no para él. No es Claro. no es un Dios que te obliga a que caprichosamente cumplas sus deseos, sino que te dio un camino para que ese camino te dé una mejor vida a vos, que es algo que en el fondo para mí tiene como objetivo central la Torá. Osvaldo suma algo interesante, dice que para no tener estos problemas con los hijos, hay que construir con ellos una relación yo-tú. Y que cuando construís una relación yo-tú, ya no hay manipulación, no hay abuso, no hay poder, no hay falta de libertad o imposición, sino que hay encuentro, relación y amor para el bien de las dos partes. ¿Tomás? Justo iba a bajar la mano. No, como María ya es una experta también en Buber, le recomendaba que leyera lo que escribió Osvaldo, que es más humilde que nosotros y que escribe solamente. Muy bien. Súper recomendable. Yo tú, un hermoso libro de Martin Buber. Bien. Yo soy Adonai vuestro Dios, que os ha sacado a vosotros de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser para vosotros Dios. Cuando empobreciere tu hermano junto a ti y se te vendiere, no le harás trabajar en trabajo de esclavo. Como asalariado, como residente estará contigo hasta el año del Yobel, trabajará contigo. Entonces fíjense que acá hay algo súper interesante. Hay una norma, hay una ley. Cuando alguien se empobrece, se puede vender. Y cuando se vende, es esclavo hasta el año del jubileo. Esa es la ley. Ahora la Torá te implora y te dice, pero vos no hagas eso. Por más que puedas, no lo hagas. Si tu hermano se te vende, en lugar de hacerlo esclavo, hacerlo trabajar como empleado, no como esclavo. Entonces acá hay como un concepto súper interesante, mira qué interesante, asalariado y no planero. Hay un concepto súper interesante en todo esto, y es que a veces hay cosas que legalmente podrías hacer,
pero que tu tradición judía te pide que igual no hagas. Es decir, que no solamente la Torá se rige por lo que podés y no podés, sino que hay un nivel un poco más elevado que es, aunque podrías, no lo hagas. Y quizás eso es lo que diferencia a algunas personas de otras. Hay personas que buscan estar atado a la letra de la ley lo más posible, porque quieren ser honestos, pero tratan de sacar el mayor partido y ventaja posible y se olvidan del espíritu de la ley. Y entonces, aunque la ley en su espíritu podría ser interpretada que es recomendable no hacer esto, pero no está prohibido, me conviene, lo hago. Y acá lo que te pide es, aunque lo puedas interpretar de forma tal de hacerlo, no lo hagas. Y para eso recurre a la emoción, a la empatía. Es tu hermano. No a un concepto legal y no a una rigidez legal, sino a un desafío de empatía, de conexión y de generosidad que tal vez pueda no ser impuesta por ley, pero sí invitada a que trabajemos y desarrollemos. ¿Sí, Tomás? Aunque no lo puedan creer, y Silvia tendría que ampliar, que es experta en el tema, la reforma al código aquí argentino impuso a los jueces que tomen en cuenta, como vos bien dijiste, el espíritu de la ley, o sea, qué está detrás. Y algunos pocos probos, yo he visto sentencias en que se basan en lo que vos acabas de decir. Dicen que si bien la ley dice tal cosa, el espíritu es otro. Pero te aclaro que son con los dedos de una mano. No sé si Silvia Es puede que, ampliar. ¿sabes? Claro, yo cuando Fabián hablaba de esto, me acordaba de una diferencia que sí tenemos muy en claro los abogados, que es la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo legítimo tiene que ver con el espíritu de la ley, ¿no? Y evidentemente, ¿sabes cuál es el riesgo? Que de pronto pasarse de rosca con esto de querer la interpretación muy subjetiva de lo que es el espíritu de la ley. Entonces, evidentemente se corta es muy delgado el hilo donde lo cortas, porque tiene que ver, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora de los famosos temas de violencia de género. Entonces hay fallos con perspectiva desde el punto de vista de la mujer, y la realidad es que evidentemente ellos se están pasando de rosca. Lo digo yo que soy mujer, que he luchado mucho por esto, pero se están pasando de rosca del otro lado. Entonces, es cierto que hubo una reforma en ese lado. ¿Por qué? Porque antes los jueces eran muy estrictos y aplicaban rígidamente el espíritu de la ley, perdón, aplicaban el texto de la ley, la palabra de la ley. Y ahora se están pasando de rosca, entonces hay mucho concepto de violencia de género, y claramente ustedes lo han visto en un montón de casos donde la violencia no es de género, la violencia es violencia doméstica, y puede haber violencia respecto a un hombre, respecto a un niño, respecto de un viejo. Y está el otro tema de que hay muchos fallos con perspectiva de género, así se llaman. Entonces, para sacarte un fallo a favor, no sé, te fijan una compensación económica en un divorcio de un montón de plata a favor de la mujer, simplemente porque es con perspectiva de género. Entonces, es muy difícil el equilibrio, o sea, ¿dónde pones el...? Está buenísimo esto del espíritu de la ley, pero es muy difícil poner el límite. Lo cierto es que ahora se están pasando de rosca, y los que antes bregábamos tanto por esto, ahora estamos luchando por volver un poquitito a la normalidad. Pero creo que la diferencia sustancial es entre lo legal y lo legítimo. Que todos creemos que el sentido común es patrimonio de todos y no hay nada menos común que el sentido común, y cada uno tiene su propio sentido común, y entonces ahí cuesta. Respecto a los abusos del tema de, por ejemplo, de lo relativo a la mujer, yo lo padezco en casa. Todo estoy acusado rápidamente y sentenciado, no solamente acusado. Y hacen abuso. Entonces, con perspectiva de género en tu caso. Eh, claro, todos lo hacen con perspectiva de género, pero es una desventaja enorme. Ser 4 contra 1 es tremendo. No sé si levantó la mano Tomás o Irene.
Ayer escuché un debate por televisión en TN, que estaban los 4 jueces que, a raíz de la película 1985, y estaban 4 de los jueces que juzgaron a la Junta, y estaba presente una chica que es la hija de una de las no de la protagonista, sino del personaje que hace, que ella nace en un campo de concentración, bueno, un campo. Y ella, ya al final del debate, les hace la siguiente pregunta a los 4 que están: ¿por qué las condenas fueron tan leves para algunos, ¿no? Y Arlañán contestó que ellos juzgaron, y cuando decidieron las condenas, se atuvieron a las leyes del Código Civil, que creo que es de 1900, del Código Penal, que es de 1914, donde no había arreglado un montón de delitos o de cosas que no estaban pensadas, y que por supuesto, y que pensaban, en ese momento no sé si tanto, no soy abogada, no tanto en los derechos humanos, sino que en los delitos como de personas, ¿no? Y de lo que se juzgaba comúnmente también en el exterior, digamos, lo internacional. Por eso las penas no fueron graves, porque decía, ¿por qué 4 años? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué 7 años? Era la pregunta de la víctima, ¿no es cierto? Y bueno, eso quería comentar, ¿no? Perdón, Irene, te explico un poquitito porque en realidad y lo escuché por suerte a Arlañán, y el tema es que aplicaron el Código Penal de la República Argentina en un momento en que no había convenciones internacionales evidentemente vigentes sobre derechos humanos. Los códigos penales de todos los países, hoy, inclusive hoy en día, se rigen por lo que se llama el tipo penal. ¿El tipo penal qué es? Que ahí sí te tenés que adecuar estrictamente a lo que dice la letra de la ley para condenar a alguien. Por eso que muchas veces uno ve ¿cómo no condenan si claramente, bueno, porque no se ajusta estrictamente a lo que se llama el tipo penal, que es la letra estricta de la ley? Entonces, claro, vos calculás aplicar para semejantes delitos, que son delitos de lesa humanidad, genocidio, etcétera, aplicar el Código Penal, que es para un homicidio cuando uno salió y mató a otro, obviamente se estaba en desventaja. Y los jueces lo que dijeron, Arlañán decía, por ejemplo, Ledesma dijo, yo, bueno, hago mea culpa, pero Arlañán dijo, nosotros no queríamos excedernos de lo que decía el texto de la ley porque la Corte, en su caso, nos podía impugnar y revocar todo el fallo, y se hubiera venido todo abajo y era peor. Sí, entonces estaban en un momento donde no había convenciones de derechos humanos vigentes, estabas en una situación muy especial, que desde mi punto de vista como abogada fue así todo un enorme avance, aplicando un código pensado para otra situación, llegar a una condena que obviamente tenía que haber sido en el marco de convenciones de derechos humanos, etc. Hoy en día la Corte Penal Internacional te aplicaría claramente o genocidio, delitos de lesa humanidad, que son crímenes de lesa humanidad, ni siquiera y en el código son delitos. Entonces el tema era que te tenés que adecuar como juez, ¿qué haces? ¿Te tenés que adecuar a eso o te estás saliendo del marco y te sometes a una eventual nulidad de la Corte? Lo cual es un problema bastante más grave, ¿no? Porque se viene todo abajo. Y en una época que tampoco podías recurrir a una Corte internacional o era mucho más difícil que ahora. Claro. Gracias, Silvia. Que es una pregunta para Fabián. Acá ocurrió un hecho muy cortito, robaron un muerto en Recoleta y como no estaba previsto, no los pudieron condenar. Mi pregunta es, ¿cómo sería la ley nuestra para esos casos en que no está arreglado y que por lo tanto formalmente quedaría libre a alguien que es culpable, obviamente? Pirkei Avot del Talmud dice, afojba beafojba de kuleva. ¿Qué significa esa expresión? Está en arameo, no es en hebreo. Afojba beafojba de kuleva. ¿Alguno sabe lo que significa? Muy mal el moré de ustedes. Da la vuelta, todo está en ella. Es decir, lo que el Talmud te va a decir en esa frase es que si estudias la Torá, como estudia el pueblo judío, donde estudia el detalle, estudia la interpretación simple, estudia la profunda, la midrágica, la secreta, la esotérica, digamos, si estudian todas sus dimensiones, vas a terminar encontrando la manera de tipificar todo tipo de transgresión, todo tipo de delito, todo tipo de abuso. Y cuando no,
tenés que recurrir a los rabinos, a los sabios de tu generación, y estos están de Devarim, el quinto de la Torá, para que esos puedan actualizar la interpretación y que ese episodio quede adentro. O sea, la misma Torá te da un sistema para que esto siga vigente siempre. No debería haber nada que, digamos, mira, no está contemplado, y como, una respuesta bien judía, como parámetro general, uno podría decir, todo lo que no está prohibido explícitamente en la Torá significa que está permitido. Ese es el espíritu con el que la Torá fue interpretada, y creo que pasa lo mismo con la ley. Hoy en día pasa exactamente igual. Quiero decirles que les ganamos porque empezamos antes, pero esa es la idea en el fondo, ¿no? Si no está prohibido, está Sí, permitido. es así. Quiero Es así que en la ley. avancemos un poquito más antes de finalizar el encuentro de hoy, cuando en este caso estamos hablando de el que lo harás trabajar contigo. Saldrá de contigo él y sus hijos, junto a él retornará a su familia, y la posesión de sus padres retornará en el año del jubileo, cuando lo dejes tú. Ya que mis servidores son los que yo saqué de la tierra de Egipto, no habrán de ser vendidos en venta de esclavos. Entonces, la Torá es entregada en un momento de la esclavitud, es parte de la cultura, está instalada, es parte de la regla económica. Entonces la Torá no se anima a prohibir la esclavitud. Digo, no se anima con mucho cuidado, pero para mí hay algo de eso. No está preparado el mundo ni el contexto económico para que un libro de un pueblo minoritario prohíba la esclavitud. Entonces la regla la limita, dice, va a salir libre al 7º año, si no en el 49 sí o sí, en el 50 en el jubileo, y además a tus hermanos no los esclavices. Porque vos fuiste esclavo en Egipto y yo te saqué. Entonces te enseñé que no hay que esclavizar. Vos no tenés que ser esclavo y no tenés que esclavizar a otro. Ese es en parte el pedido de Dios a todos nosotros. No te va a abolir la esclavitud, te pide a vos que no la hagas viable, que no la mantengas. Por lo menos te pone límites. No lo someterás con dureza y temerás de tu Dios. Empero tu siervo y tu sierva, los que tendrás, de los pueblos que están en vuestro alrededor, de ellos compraréis siervo o sierva. ¿Ven? Vive en un mundo donde la esclavitud es moneda corriente, donde ocurre, donde pasa que hay esclavitud, no la puede abolir. Entonces, en tu intercambio con los demás pueblos, mantenete con la ley vigente. A tu pueblo, sé más bondadoso, más cuidadoso, más generoso. No le hagas esto a tu pueblo. ¿No es acaso una ley racista? No, esto de acusar a esto de ley racista es absolutamente lo que se llama una, se me fue el término técnico, cuando sacás de contexto algo y lo juzgás en otro contexto. ¿Sí? Hay una palabra para esto que no, se me fue de mi cabeza, pero es un claro ejemplo de cuando... Extrapolación sería. Gracias, es una extrapolación absoluta. Porque en aquel momento, esta era la política que regía entre todos los pueblos. Y eso no era discriminar. Cuando el hombre avanzó y la interpretación de la Torá ganó más adeptos y se expandió más allá de nuestro pueblo, se entendió que todos somos hermanos y hijos del mismo Dios, y que entonces no hay que discriminar al distinto ni perjudicar al diferente por su distinción, pero no era la situación esa. Y además sepan que estas cosas en general son para cuidar a los más débiles. El pueblo judío siempre fue débil y minoría. Los que discriminan en general son los más fuertes a las minorías, ¿no? Y esto es lo que en general tratamos de entender. Pero son conceptos de otra época y de otro momento, y por eso hoy hay que reinterpretarlo para que no sea visto así. No es que hoy podés esclavizar a los no judíos y no los judíos. Hoy está prohibida la esclavitud a todos y no se puede esclavizar a nadie, y es un cambio también interpretativo producto de estos cambios de época y culturales. Y también de los hijos de los residentes, los que moran con vosotros, de ellos podréis comprar, y de su familia, que está con vosotros, los que engendraron en vuestra tierra, ellos serán para vosotros por posesión. Y los poseeréis en heredad para vuestros hijos en pos de vosotros, para heredar posesión,
a perpetuidad de ellos podréis serviros, empero a vuestros hermanos, a los hijos de Israel, un hombre a su hermano, no los someterá con dureza. Con esto cerramos el encuentro de hoy, que es lo que dijo recién. Hay diferentes categorías en la Torá. Está el extranjero, el residente y el de tu pueblo. El extranjero empieza como extranjero, pero puede transformarse en residente. Hacerse residente todavía no es hacerse judío. Vos podías ser residente sin ser judío o podías después ser judío. Entonces hay tres categorías: extranjero, residente o judío. Y permite la esclavitud al extranjero y al residente también. Solamente al que es de tu pueblo lo impide. El 45, esto que decía recién, los hijos de los residentes... Si ahora lo explicaste, perdón. No lo cuando entendí. como extranjero y se asienta, los hijos son residentes, siguen siendo sujetos a la esclavitud o posibles de ser esclavos. Bueno, amigos, que tengan un buen día. La idea es ver si terminamos el libro en los 2, 3 encuentros que nos quedan antes de fin de año. Creo que son 3, después los contamos bien. Intentaremos terminar Vaikra en este 2022. Que tengan buen día, nos vemos mañana o el jueves que viene. Gracias, Gracias, igualmente. Fabi. Gracias, chao. Shabbat shalom. Gracias. Shabbat shalom.